Hoy, en Cuadernos de la Historia. A ver, la historia de la caída del Imperio Inca es de esas que te dejan pensando. Siempre nos han contado esa película de unos pocos conquistadores valientes contra un imperio de millones. Pero, ¿sabéis qué? Eso es solo la punta del iceberg. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar cómo cayó de verdad uno de los imperios más alucinantes de América. Y os lo adelanto, la respuesta tiene mucha más miga de lo que parece. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un grupo de menos de 200 tíos, liderados por Francisco Pizarro, se hicieran con una civilización de millones de personas? Ojo, la respuesta no está solo en las espadas y los cañones, que también. La clave está en una mezcla mortal de estrategia, de estar en el sitio justo en el momento justo, y sobre todo, de una crisis interna brutal que ya se estaba cociendo en el corazón del propio imperio. Venga, pues vamos al lío. Para entender cómo se desmoronó todo, primero tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo y ver cómo estaba el Imperio Inca justo antes de que aparecieran los españoles, porque, y esto es súper importante, no era ese bloque de granito invencible que a veces nos pintan. El Tahuantinsuyo, bueno, es que era una pasada de organización. Estamos hablando de un territorio gigantesco que recorría los Andes de arriba abajo, con su capital Cuzco, que ellos llamaban el ombligo del mundo. Y todo, absolutamente todo, estaba conectado por una red de caminos brutal, el Capacñán. Para que funcionara tenían un sistema de trabajo por turnos, la mita. En fin, un estado enorme y súper complejo. Pero, y aquí viene el pero que lo cambia todo. Justo cuando llega Pizarro, este superimperio acaba de salir de una guerra civil salvaje. Dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, se habían estado matando literalmente por el trono. Al final ganó Atahualpa, sí, pero el imperio quedó hecho polvo, agotado, dividido y con unas heridas que no habían cicatrizado. Vale, ya tenemos el contexto inca. Ahora vamos a girar el foco y a ver quiénes eran los que llegaban. Hablemos del jefe de la expedición española, un personaje cuya ambición y, sobre todo, cuyo sentido de la oportunidad cambió la historia de América para siempre. Francisco Pizarro, un tepo de Extremadura, de origen bastante humilde, pero con una tenacidad tremenda. Estaba obsesionado con los rumores que corrían sobre un reino de oro al sur. Ojo, que lo intentó 2 veces y fracasó, pero a la tercera consiguió el permiso del rey y se plantó allí con un grupo minúsculo, unos 180 hombres, algunos caballos y pocos cañones. No era un ejército, no, pero Pizarro tenía algo que valía más: experiencia, muchísima astucia y una determinación a prueba de bombas. Y esa astucia de la que hablamos iba a brillar o a oscurecerlo todo, según se mire, en el momento clave de toda esta historia. Un encuentro que se vendió como algo diplomático, una reunión para conocerse, pero que en realidad era una emboscada de manual. Estamos en noviembre de 1532. Pizarro invita al recién coronado Sapa Inca, Atahualpa, a verse las caras en la plaza de un lugar llamado Cajamarca. Y Atahualpa, que se sentía el rey del mundo después de ganar la guerra y que tenía miles y miles de sus soldados acampados al lado, pues acepta. ¿Qué peligro podía suponer ese grupito de extranjeros? Craso error. Lo subestimó por completo. Y aquí es donde vemos la genialidad, la frialdad del plan de Pizarro. Fijaos bien, no buscaba una batalla campal, hubiera sido un suicidio. Era una operación de precisión, casi quirúrgica. El objetivo era uno y solo uno: capturar al líder, al Sapa Inca. Porque Pizarro entendió perfectamente que Atahualpa no era solo un rey, era considerado un dios. Si lo capturaba a él, descabezaba y paralizaba todo el imperio de un solo golpe. La trampa funciona. Atahualpa es capturado, y a partir de aquí empieza uno de los episodios más alucinantes y a la vez más trágicos de toda la conquista, la historia del rescate más grande jamás prometido y la traición que lo echó todo por tierra. Atahualpa, ya prisionero, se da cuenta enseguida de lo que de verdad mueve a esta gente: el oro. Así que les hace una oferta que pasó a la historia. Les dice: os lleno esta habitación, de aquí hasta donde llega mi mano, con oro, y otras 2 con plata si me dejáis libre. Imaginaos la escena. Durante meses, caravanas de todo el imperio empezaron a llegar a Cajamarca cargadas de tesoros para pagar el rescate. Pero de nada sirvió. Aunque el rescate se pagó, Pizarro y sus hombres tenían miedo. Pensaban que si soltaban a Atahualpa, este organizaría un contraataque masivo y los barrería del mapa. Así que, sin más, le montaron un juicio farsa, lo acusaron de todo un poco y lo ejecutaron en julio de 1533. Se acabó. Con su muerte, el Tahuantinsuyo se quedaba sin cabeza. Muerto Atahualpa, el camino hacia el corazón del imperio, hacia Cuzco, quedaba despejado. Pero, cuidado,
no pensemos que fue un paseo triunfal, ni mucho menos. El avance español y su éxito dependieron muchísimo de la ayuda que recibieron de otros pueblos de la zona. Y aquí vemos una de las grandes ironías de esta conquista. Los españoles, muy listos ellos, usaron las propias herramientas del imperio en su contra. Avanzaron a toda velocidad por esa increíble red de caminos inca. Y no solo eso, para controlar mejor la situación, pusieron a incas títeres en el poder, para dar una sensación de que nada había cambiado. El avance hacia Cuzco fue, de nuevo, una especie de tormenta perfecta. Por un lado, el vacío de poder que dejó Atahualpa. Por otro, el saqueo de todos los tesoros que encontraban, que servían para financiar la conquista. Y sobre todo, las alianzas. Esto es clave. Muchos pueblos, como los cañaris, que estaban hasta las narices del dominio inca, se unieron a los españoles. Los veían como sus liberadores. Y para rematar, Pizarro funda Lima en la costa. Una nueva capital con puerto, que le permitía recibir refuerzos y que le quitaba el poder al viejo Cuzco. Pero que nadie piense que con la caída de Cuzco se acabó la lucha. Para nada. La resistencia inca fue durísima y se alargó durante décadas, con líderes como Manco Inca que se hicieron fuertes en la selva, en Vilcabamba. Y lo más paradójico de todo es que, mientras los incas resistían, los propios conquistadores se empezaron a matar entre ellos en unas guerras civiles terribles por repartirse el botín. O sea que esto fue un proceso larguísimo y muy sangriento para todos. Bueno, hemos visto un montón de piezas, ¿verdad? La guerra civil, Pizarro, Cajamarca, las alianzas. Ahora toca juntarlas todas para responder a la pregunta que nos hacíamos al principio y entender de verdad por qué se vino abajo todo. Aquí está el resumen, el cuadro completo. No fue una sola cosa, fue la suma de muchas. Primero, la división interna, esa guerra civil que lo dejó todo temblando. Segundo, la estrategia española, audaz y sin escrúpulos. Tercero, las alianzas locales, sin las cuales no habrían llegado a ningún sitio. Cuarto, la tecnología. Claro, el acero y los caballos marcaron la diferencia. Y por último, un factor del que a veces no se habla tanto pero que fue demoledor: las enfermedades. La viruela y otras plagas llegaron antes que los soldados y causaron una mortandad terrible. Así que si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. La conquista del Perú no fue una simple victoria militar. Fue más bien el colapso de un imperio que ya estaba roto por dentro y que se tuvo que enfrentar de repente a una tormenta perfecta de crisis, tanto internas como externas, todo a la vez. Y claro, toda esta historia nos deja una pregunta flotando en el aire. El choque entre estos dos mundos, el andino y el europeo, lo cambió todo para siempre. ¿Qué legados de esa conquista, de esa violencia, pero también de ese mestizaje que surgió, perviven hoy en día? ¿Cómo se ven todavía esas cicatrices y esas herencias en la América del Sur actual?